Ciudad versus discapacitados va a disertar el doctor Alejandro Hernández, de la República de Chile, presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, presidente y director ejecutivo, diplomado en Gestión y Administración de Organizaciones sin fines de lucro, funda, preside y dirige la Fundación Nacional de Discapacitados. Además se incorpora en 1985, a los 14 años, al movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, recorriendo Chile y diversos países. Colora su labor en 1990 con la presentación del primer anteproyecto de ley que da origen a la actual ley 19.284 para la plena integración social de todas las personas con discapacidad y al Fondo Nacional de la Discapacidad. Es requerido permanentemente por los más prestigiosos e importantes medios de comunicación, universidades, centros de formación profesional y empresas a nivel nacional e internacional a la hora de abordar la temática de la discapacidad. Su experiencia internacional en Argentina, intercambio de experiencia y capacitación con organizaciones de discapacitados y expertos en la materia en la ciudad de Bariloche. Realiza charlas y conferencias como presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados. También lo hace en Cuba, La Habana, en Brasil, en Chile, Arica, Puerto Montt, convocatoria de organizaciones de base, fundando filiales, comunicación y educación en derechos humanos, acción cristiana, lisiado y trabajo. Estados Unidos, Colombia, Perú ha intercambiado experiencias humanas y técnicas con organizaciones de discapacitados en Estados Unidos, Washington y Nueva York, Colombia, Bogotá, Perú, Lima, Arequipa y Nazca, Brasil, Río de Janeiro, Argentina, Bariloche, Cuba, La Habana. También tiene acciones realizadas desde el año 1990. En el 2009, a través de la Fundación de Discapacidad, impulsa el proyecto de ley en el Senado que busca garantizar el acceso a fuentes laborales para discapacitados en el sector público. Forma junto a un grupo selecto de profesionales el área de empresas que al interior de la Fundación Nacional de Discapacitados busca proporcionar soluciones integrales en el área de prevención, rehabilitación médica, diseño y accesibilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad y movilidad reducida a nivel familiar, comunitario y social. Doctor, bienvenido a la Argentina, a Malargüe, en este primer Congreso Nacional de Discapacidad. Muchas gracias. En primer lugar, darle las gracias, Ricardo, por la presentación, muy fina, ¿ya? Y agradecerles a ustedes también, principalmente a las autoridades, por esta invitación maravillosa. Es mi cuarta vez en Argentina. Le decía acá a Juan Carlos a Selva que, bueno, tengo la mitad de mi corazón blanco, azul y rojo con la estrella y la otra mitad blanco, celeste con el sol. Así que me considero como mi segunda patria ya, la Argentina. Y conversando también con la delegación que viene representando al Instituto Nacional de Rehabilitación, me siento más latinoamericano que chileno. Ya que me ha tocado por esas cosas de la vida visitar la mayoría de los países para ver cómo se trabaja el tema de la integración social de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. ¿Ya? Paralelamente al trabajo que realizo en la Fundación, tengo mi consulta, trabajo en el ámbito de la medicina natural, ¿ya? Y bueno, he descubierto a través del trabajo diario y clínico que hay muchos factores de nuestro tiempo que están produciendo discapacidad. Hablo de la depresión, del estrés. A mí me toca trabajar el antes, ¿cierto? Antes que se produzca la discapacidad, cuando se produjo la discapacidad y cuando ya está de alguna manera ya localizada y focalizada, instalada, ¿cierto? En la persona y en la familia. El tema de la discapacidad tiene un ámbito personal, como lo sabemos, un ámbito familiar, comunitario, social y mundial. Estamos hablando de un tema que atañe a más de 600 millones de personas en el mundo con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales y orgánicas. Más de 90 millones de personas con discapacidad solamente en América Latina y el Caribe, más de 6 millones de personas con discapacidad en Argentina, más de 2,5 millones en Chile. Yo siempre digo que si nosotros hacemos el ejercicio de multiplicar por 3 estas cifras, me refiero a nosotros, los familiares y los cuidadores, ¿cierto?, de personas con discapacidad, estamos triplicando la cifra, es decir, 9 por 3, ¿ya? Hay que sacar la cuenta para sacar el total de América Latina y el Caribe. En Chile, más de 7 millones de ciudadanos chilenos con derechos
están vinculados con este tema que es paradigma de exclusión, paradigma de abandono, y es un desafío de nuestras sociedades. Bueno, y en Argentina, 6 por 3, 18 millones de ciudadanos argentinos se ven directa o indirectamente vinculados con este tema. Es por eso que hace poco me entrevistaron de la CNN Chile, Mirna Schindler, que es una gran periodista, ¿cierto?, en el estudio de CNN, preguntaron cómo están integrando los candidatos a la República el tema de la discapacidad, y yo dije, bueno, falta mucho todavía por integrar en las franjas, políticas en el discurso, porque este es un tema que no es un tema más, ¿ya? Es un tema que debe ser prioridad para los gobernantes, prioridad para los ministros, prioridad para diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, intendentes, directores de hospitales, directores de consultorios. Prioridad 1, ¿ya? Ahora, si lo vemos desde un punto de vista electoral, por Dios, 18 millones de personas. ¿Ya? Amigos, familiares, representantes, tutores. Entonces, lo que hizo Obama en Estados Unidos estuvo muy bien, porque incluyó en el discurso claramente el desafío que había en materia de discapacidad. No obstante, en Estados Unidos ya llevan varias décadas trabajando el tema. A los 14 años me tocó, luego de conocer Curicó y Viña, llegué a Nueva York, también en un trabajo de integración social de personas con discapacidad en la agrupación que era Acción Cristiana, Lisiado y Trabajo en ese tiempo, en el año 85. Luego me tocó visitar Colombia, Perú, ahora en el 2000, Brasil, Cuba y 2 veces ya en Argentina, en Bariloche, haciendo un trabajo de difusión y de concientización, porque el tema de la discapacidad pasa mucho por la educación, la concientización, ¿ya?, y los derechos, el profundo respeto por los derechos humanos, ¿ya? La Constitución Política de Chile dice que todos los seres humanos nacen iguales y libres de dignidad y derechos. El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto?, dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y nacidos como estamos de razón y conciencia, dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. ¿Y qué significa comportarnos fraternalmente los unos con los otros? Incorporar, ¿cierto?, a todas las personas con las diferencias. Somos millones de personas diferentes, somos millones de personas con capacidades especiales, con y sin discapacidad, millones de personas con necesidades especiales, ¿ya?, y millones de personas con discapacidad, que es el concepto que se utiliza a nivel internacional, incluso en la Convención Internacional por los Derechos Humanos. ¿Qué más les puedo contar? Tengo 37 años, estoy felizmente casado. Me gusta comunicarme humanamente también con las personas. Tengo una hija de 1 año y 2 meses, estoy enamorado de mi hija. Y cuando veo el tema de la rehabilitación en los niños, cuando veo, por ejemplo, que en Chile el 96% de los niños, jóvenes y adultos todavía nunca ha tenido atención de salud y rehabilitación, el 96%, según el último estudio en DIS que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas. El 96% de los 2,5 millones de personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos, nunca ha recibido atención de salud y rehabilitación. Es una realidad. Y seguramente si lo hacemos comparativamente en el resto de América Latina, nos vamos a encontrar más o menos con las mismas cifras. Por lo tanto, tenemos un gran desafío, ¿ya? Hay gente de la Fundación que se ha venido a Buenos Aires buscando una mejor calidad de vida. Sé que hay gente de Malargüe que se ha ido a Santiago buscando una mejor calidad de vida en el ámbito de la salud y rehabilitación. Y creo que el desafío de todos nuestros países es buscar en nuestra medida, ¿cierto?, a nivel comunitario y social, local, las herramientas necesarias. Yo siempre digo, y quiero partir hablando de la salud, luego de internarme directamente en el tema de ciudadanos versus discapacitados, porque antes de salir de la casa está en nuestra salud, a nivel personal, a nivel familiar. Y la salud, yo siempre digo, recién conversaba con Martín, el excelente médico que tienen acá en Malargüe, acerca de que la salud se sostiene sobre un trípode, igual que los trípodes donde sostenemos nuestras cámaras fotográficas. La primera pata del trípode es la parte física, importante, ¿no? La segunda pata del trípode son nuestros pensamientos, muchas veces de agobio, de indignación que hay que transformar en acción. Yo aprendí eso, que la indignación por las barreras y todo lo que existe, hay que transformarla en acción. Pensamiento, segunda pata. Tercera pata de este trípode, las emociones, que está localizada en esta zona más o menos. ¿Ya? Cuando discutimos, cuando enfrentamos una situación difícil, se nos afecta el estómago, el colon, el sistema digestivo. Si nosotros calculamos las 2 patas, los pensamientos y las emociones, estamos hablando del 66,6% de nuestra salud.
Y fíjense que con medicina natural, por ejemplo, complementando la labor que hace la medicina convencional, se puede trabajar ese 66.6% de nuestra salud. Y esta es la primera noticia que quiero entregarles a ustedes, los familiares, los cuidadores. Hay que cuidar a los que cuidan. ¿Sí o no? Hay que cuidar a los que cuidan. ¿Ya? Entonces yo desde ya quiero proponer talleres de autocuidado, capacitar a los familiares, a los médicos acá en materia de salud. Y qué buena noticia, tenemos el 66,6% de las acciones de nuestra salud. ¿Eso no merece un aplauso? Es decir, usted en su casa, en su localidad, en su familia, en su comunidad, en su sociedad, hablo de Malargüe, sin ni siquiera necesidad de ir a Mendoza, usted puede trabajar la salud de su hijo. Usted puede trabajar su propia salud a través de lo natural. Eso no significa dejar de lado al médico. El trabajo que hacen los médicos es fundamental. Muchos médicos me derivan pacientes a mi consulta. Vaya y trátese con medicina natural. Una vez un médico me dijo: Alejandro, nosotros hacemos el 40% de la salud. Hacemos lo que podemos, eso es el 40%. Y el otro 60%, le dije yo, me hizo así. Entonces, nosotros no somos dioses, ¿no? Nosotros hacemos el 40% y lo hacemos con amor, con cariño, todo lo que dependa de nosotros, pero mucho depende de ustedes y de nosotros cuidar nuestra salud, autocuidarnos, dejar el cigarrillo, no abusar del café, hacer deporte, ¿ya? Incorporar técnicas de medicina natural, etc. Entonces ya eso es una buena noticia. Hay estudiantes acá presentes, yo acompaño tesis también en materia de discapacidad y no quiero que esas tesis queden en las bibliotecas, no quiero que esas tesis queden en los institutos, se llenan de telaraña de polvo y al final, como llegan otras tesis, pasan a la desaparición total. Yo cada vez que acompaño una tesis le digo: pásamela en formato Word para subirla a la página de la Fundación, que los invito desde ya que anoten www.fnd.cl. F de Fundación, N de Nacional, D de Discapacitados. www.fnd.cl es la página más completa en materia de discapacidad de habla hispana y, por lo que me han dicho de Dinamarca, es una de las más completas a nivel mundial porque incorpora videos, columnas, programas de radio, testimonios. www.fnd, F de Fundación, N de Nacional de Discapacitados.cl. ¿Quedó claro? www.fnd.cl. Los invito a que visiten. Hay notas, entrevistas, videos, columnas, programas de radio. Y hablo ahí también en alguna de mis columnas porque escribo en materia de discapacidad desde el año 2005. Tengo más de 100 escritos. La vida me ha permitido poder escribir en una ciudad tan rápida como Santiago, ¿no? Por lo cual estoy muy agradecido. Así que bueno, eso. El otro concepto que quiero también transmitir, que todos fuimos, somos o podemos ser discapacitados, le pasó hasta a Superman, ¿no? A Christopher Reeves. Si Superman, que volaba, que levantaba camiones con un brazo, quedó a raíz de un accidente discapacitado, estoy hablando en términos simbólicos, ¿no? Con mayor razón nosotros, todos. Y en las grandes ciudades más, aún más. Pero lugares como Isla de Pascua, como Malargüe, no está exento del estrés, ¿ya? Y hay que trabajar también, no diría en Isla de Pascua, con esos paisajes tan lindos, ¿cierto? Con el mar rodeado. El hecho de estar en una isla produce mucho estrés. Una vez conversaba hace poco en un taller de autocuidado en el Ministerio Público, en la quinta región precisamente, con una persona que venía especialmente a dar el taller de autocuidado, venía desde Isla de Pascua. Me dijo, y yo le dije: ¿cómo anda el nivel de estrés allá? Me dijo Alejandro, porque uno pensaría que están muy bien, ¿no? Están descansando, tomando sol, tostándose todo el día. No, me dijo, nosotros trabajamos en el Ministerio Público, son siempre los mismos delitos, son siempre las mismas personas que delinquen, ¿cierto? Y la Fiscalía siempre trata con las mismas personas. Tú te quieres ir a tomar un trago, ves a las mismas personas que se pasan de copas. Quieres ir a bailar, son las mismas personas que te sacan a bailar siempre, y eso produce estrés. ¿Ya? El segundo concepto que quiero transmitir es que el grado de desarrollo de un pueblo, independientemente que sean 100 personas o millones de personas, se mide en la forma en que trata a las personas con discapacidad. Repito,
el grado de desarrollo de un pueblo se mide en la forma en que trata a las personas con discapacidad y a sus familias, se extiende. Y ese grado de desarrollo es medible para las obras arquitectónicas, ese grado de desarrollo es medible para también las propuestas gubernamentales, ¿cierto? Por eso estoy muy contento de este primer Congreso Nacional de la Discapacidad, porque intuyo que viene un segundo. O si no, sería Congreso Nacional de la Discapacidad, ¿no? Entonces seguramente nos vamos a volver a ver. Este ha sido como un amor a distancia, a veces en persona y otras veces por email, pero romántico, ni qué les digo. Vamos a pasar directamente entonces a la materia, luego de la presentación. Contarles lo que hace la Fundación Nacional de Discapacitados, FND. Nosotros nos propusimos, después de haber sido educación y haber luchado por los derechos, haber presentado el año 88 el primer anteproyecto de ley, sin respuesta, el año 88 podrán calcular por qué. Después el año 90, la vuelta a la democracia, Patricio Aylwin, ¿cierto? Seguimos a todos los actos públicos. Llegábamos con pancarta a los familiares, Karina me podrá entender, Juan Carlos me podrá entender. Llegábamos con pancartas, a veces quedábamos empapados. Las pancartas se mojaban, se partían en dos. Y le hacíamos así al presidente Aylwin mientras él entraba en su comitiva a los teatros, al teatro municipal, hasta que un día era tanto que nos dijo, bueno, ¿qué es lo que quieren ustedes que cada vez que voy a una presentación, ahí están ustedes? ¿Qué es lo que...? Patricio Aylwin le dijimos, señor presidente, queremos entregarle un anteproyecto de ley que hicimos con una máquina Underwood, ¿ya? Escrita a máquina, no había ni máquinas eléctricas, había máquinas Underwood. Y es en base a la experiencia que hemos recopilado por toda América Latina, usted nos permitiría entregarse, pero por supuesto que si le hicimos entrega del proyecto, luego a través de Liliana Mann, del Ministerio de Planificación en ese tiempo, entregamos el anteproyecto y estuvo 4 años en el Congreso. ¿Le corrieron tijera? Sí, le corrieron tijera. Había muchas más propuestas en materia de integración laboral. Seguramente dijeron, bueno, partamos por algo. La actual ley 19.284 que tiene su parangón en Argentina como ley, hay una ley de la República acá también, lo cual me parece fantástico. Ayudar a crear condiciones favorables para la plena integración social de las personas con discapacidad y su familia, es decir, trabajamos con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la tercera edad o la tercera juventud, ¿ya? Porque merecen el mismo respeto en el ámbito, en todo ámbito, salud, rehabilitación, transporte, educación, trabajo, capacitación, el derecho a formar una familia. Y somos la única organización en América Latina que incorpora a todas las personas con discapacidad y a sus familias. A sus familias. Súper importante. Entonces nuestra fundación está compuesta por personas con y sin discapacidad. El año 2006, cuando me contactaron maravillosamente por esa magia de las comunicaciones desde Miami, BBC Enlace, tiene su sede en BBC de Londres. Iscar Blanco, un locutor con una voz tan linda como Ricardo, me decía, Alejandro, vamos a hacer una nota sobre ciudad versus discapacitado. De ahí nace esta. Yo creo que por ahí les gustó mucho lo que vieron, ¿cierto?, a las personas de Malawi. Y ahí, bueno, una de las personas que dio su opinión, porque tenía opiniones de toda parte de América Latina, dijo, yo creo que la discapacidad pasa por unir a las personas con discapacidad con aquellos que no tienen discapacidad, porque así están formadas nuestras sociedades. Hubieron opiniones de Mendoza también, de Cuba, de México, de Canadá, lo cual me emocionó muchísimo, porque escuchaba la pregunta, ¿cierto?, y después daba la respuesta. Entonces fíjense qué importante, todas las personas con discapacidad y su familia. Entonces, cuando nos preguntan, bueno, ¿y ustedes cuántos socios tienen? Bueno, estamos trabajando para hacer leyes, ¿no?, para todas las personas con discapacidad. 2,5 millones, wow, ¿y dónde los meten? No, están en sus casas. El trabajo hay que hacerlo en terreno, en las casas. Porque yo creo que el trabajo en guetos no conviene, porque la sociedad luego uno sale y no hay guetos. Está el metro, está el bus, está el ómnibus, ¿cierto? Hay que presentar un currículum, ¿cierto? Hay que pasar por una selección de personal, ya hay que capacitarse, entonces hay que trabajar en la sociedad para integrar en la misma sociedad, ¿cierto? Para hacer una real inclusión. Visión, a través de un trabajo de educación y promoción de derechos. Hemos llegado a la conclusión, esto fue el año 2001, después de hacer el diplomado en gestión y organizaciones y administración de organizaciones sin fin de lucro, llegamos a la conclusión de que la única manera, lo primero, lo prioritario es educar.
Luego promover los derechos. Educar porque muchas veces no se conoce la realidad. Hay que educar, hay que decir la realidad, correr el velo que impide ver la realidad y decir, mire, esta es nuestra realidad, de aquí estamos partiendo. No adornar las cosas. Esta es la cruda realidad. Digamos. Entonces, muy importante. Educación, promoción de derechos, hacerlo con amor. El trabajo que hacemos en nuestra fundación lo hacemos siempre con las 5T, digo yo, que lo he conversado acá con mis compañeros de Chile. Cuando comuniquemos, y ojalá lo puedan anotar, porque muchas veces nos va a tocar hacer trámites en los ministerios, en el consultorio, con el intendente, con el encargado de discapacidad, lo vamos a hacer trabajando la comunicación con las 5T. Vamos a trabajar y nos vamos a comunicar de aquí en adelante continuo, tono, tacto, tolerancia y ternura con nuestros hijos, nuestros maridos, esposas, ¿cierto? Con los profesionales, los médicos, terapeutas, asistentes sociales. Continuo, tono, tacto, tolerancia y ternura. Tino, saber cuándo decir las cosas. Tono, que no es lo mismo decirle a un hijo, oye, si te amo, ¿no? A decirle, no sabes cuánto te amo, hijo mío, venga para acá y te voy a dar un abrazo. El tono. Tino, tono. Tacto, de manejar las pausas, escuchar y hablar, tino, tono, tacto. Tolerancia en la diferencia de opinión y punto de vista. Y la más importante de todas, ternura. ¿Se imaginan que todos nos comunicáramos continuo, tono, tacto, tolerancia y ternura? Que nuestros presidentes se comunicaran continuo, tono, tacto, tolerancia y ternura. Que los candidatos a la presidencia en Chile se hubieran comunicado en los debates continuo, tono, tacto, tolerancia y ternura. Estaríamos hablando de otra América Latina, una América Latina renovada, consciente y más, cada día más educada. Entonces, una vez aprendí de un libro de Dale Carnegie, un autor norteamericano, cuyo título es Cómo ganar amigos e influir positivamente en las personas, me quedó una sola frase. Si quieres recoger miel, no des de puntapiés a la colmena. Pues si yo voy a recoger miel, ¿cierto? Y le doy de puntapiés, voy a tener que salir arrancando porque se me van a venir las abejas encima. Entonces lo mismo con todas las personas que están haciendo desde sus puestos de trabajo, como médico, ¿ya? Como intendente, como gobernador, como encargado regional, asistente social, docente. ¿Ya? Comunicarnos con ellos con continuo tono, tacto, tolerancia y ternura. Y entre nosotros también. ¿Ya? Dentro de los aportes de la Fundación Nacional de Discapacitados, como les contaba, la Ley 19.284, los accesos en el Metro de Santiago, línea 5 y nuevas estaciones, el año 94 ya era ley de la República, la Ley 19.284. Su artículo 21 dice que cada nuevo medio de transporte debe considerar accesos especiales para discapacitados. El presidente del Metro Urbano de Santiago, el subte, como le llaman acá, no tenía idea que había una nueva ley. Le hablamos del artículo 21 y dijo, no puede ser. Llevamos el 60% de las obras construidas. Estaciones bajo tierra, estaciones sobre el nivel de la tierra y estaciones por sobre el mismo nivel, ¿no? En altura. ¿Tendríamos que utilizar 3 tipos de accesos distintos? Sí, le dijimos. ¿Y es ley? Sí. Me imagino que ustedes como empresa no querrán atropellar la ley. Qué feo sería el título. Metro atropella la ley de la discapacidad. No sería bueno para el marketing, para la imagen ni nada. Sí, dijo el presidente del Metro, Daniel Fernández, en ese tiempo. Y a pesar de que estaba el 60% de las obras construidas, que parecía imposible, lo hicimos posible. ¿Cómo? Haciéndonos presentes, comunicando continuo, tono, tacto, tolerancia y ternura, ¿ya? Y viendo los accesos que existían en el resto del mundo, porque en realidad en Chile no se conocía esto. Y ahora estos accesos se han extendido a las nuevas líneas 4, 2, cada nueva obra construida en la línea 5 del metro, lo cual nos tiene muy orgullosos, porque yo cuando tomo el metro veo el ascensor y digo, wow, pusimos un grano de arena todos acá para esto. Cuando vemos la ley decimos, bueno, pusimos un grano de arena, estamos dejando algo, si esta vida es muy corta, hay que dejar algo. Acá pasan los días, recién llegamos el miércoles desde Chile y ya estamos a viernes, ya estamos a fin de año, ya y pasa muy rápido, hay que dejar algo. El intercambio de experiencia en América Latina,